Hola, Dios te bendiga. Yo soy Elizabeth Seeley y esto es Cristianismo frente al espejo. Hoy te voy a compartir un poco del testimonio de lo que yo viví en cuanto a una iglesia donde se predica todavía el evangelio de la prosperidad, que es un evangelio satánico, donde en esta iglesia se congregaban gente satánica, brujas, gente que se dedicaban a hacerse pasar por cristianos cuando ellos venían directamente de una iglesia que es la iglesia que ha dado tanto mal testimonio, que no quiero decir su nombre, o su denominación, mejor dicho. Y te voy a compartir solamente por ahora el principio, el inicio de mi testimonio. Esto es lo que yo he estado escribiendo. Tengo mucho que he estado escribiendo. Estas páginas, la mayoría están por los dos lados. Estoy probablemente en el proceso de un libro. Esto se lo dejo al Señor. Yo no sé, el Señor solo me dijo, escribe, habla, y es lo que estoy haciendo. Pero probablemente de la manera que lo estoy haciendo, como Él me va guiando, yo me doy cuenta que esto se está transformando más como un libro. Pero lo voy a hacer como el Señor me diga. Esto es como inició, esta pequeña parte que te voy a leer es como inició todo. Y lo leo ahora. Primer visión. Palabra profética de Dios. Junio 19 del 2009. He visto perros devorando a una de las 6 columnas. El Señor avisa con tiempo. Él procura que seamos humildes al escuchar su palabra por boca de otros. Salmo 22, 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Había inquietud en mi corazón, veía planes y cambio de planes. Entre estos animales, pido confirmación a Dios porque yo sentía que su palabra no se había creído. Jeremías 29. Él me responde y confirma lo mismo que yo sentía. Y le pido al Señor confirmación de esta palabra y el Señor me da San Juan 10, 10 al 18. El ladrón no viene a hurtar, sino a matar. El ladrón, lo voy a leer de nuevo porque lo leí mal. El ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Como puedes entender, el Señor, bueno, yo entiendo que al principio de esto yo debí de haber explicado, que antes de leer tendría que haberte explicado que mi familia y yo fuimos a una iglesia que, como nosotros somos de Monterrey, esta iglesia es de Monterrey también, y pensábamos que el Señor ahí nos iba a bendecir. Y sí, el Señor nos bendijo, pero no de la manera que nosotros creíamos. En esta iglesia había personas familiares de mi ex esposo que se congregaban ahí. Había otras personas que yo no había conocido y las conocí con el tiempo. Así que yo no conocía nada más que a los familiares de mi ex esposo. Y eran 2 familias las que se congregaban ahí con niños chiquitos. Entonces, cuando yo llego a esta iglesia, a los pocos días el Señor me da una visión donde yo veo 6 columnas, y entre esas 6 columnas había 2 columnas que estaban siendo devoradas por 10 perros. Estos perros tienen un líder que es el que guía a los 9 restantes. El perro líder con su cabeza les dice a ellos qué columnas devorar. Eso fue lo que yo vi en mi visión, en la visión. Los 9 perros y el perro líder se dividen a devorar las 2 columnas. Dentro de la columna, en cada de estas 2 columnas, yo veo los cuerpos, el cuerpo del pastor de esa iglesia y el de la esposa. En esta visión, los perros devoran más la columna donde está la esposa del pastor. Y el perro líder es el que va rodeando y va devorando cada parte de la columna, que viene siendo la base, que es la que sostiene la columna para que la columna caiga. La columna se cae, va y cae, se reposa en la columna donde supuestamente está el pastor. El pastor ve la cara de ella y yo también veo la cara de ella con mucho dolor. Cada pedazo de la piedra que van devorando los perros es una parte de su cuerpo y ella siente el dolor, pero ella no puede hablar, ni el esposo tampoco. Ellos nada más se miran
y se miran con mucho, él la mira con dolor al verla sufrir y ella con su mirada le pide ayuda. Entonces la columna estos perros logran tumbarla, pero cae sobre la columna del pastor. Y ellos nada más no pueden mover sus brazos, aunque yo los veo a ellos dentro de la columna. Ellos no mueven sus brazos ni nada, solo sus expresiones en la cara es lo único que ellos pueden mover. Cuando yo veo esto, yo me despierto y yo no entiendo qué está pasando, pero yo veo el número 10. Entonces, que son los 10 perros. Yo le digo al Señor, ¿es algo que tú me quieres decir o solamente tuve un sueño? Como cualquier otro sueño. El Señor me habla y me dice, estos 10 perros que tuviste devorando las 2 columnas son los 10 líderes, son 10 de los líderes de la iglesia donde tú te congregas ahora. Y el Señor me explica que estos líderes están ahí para tumbar a los pastores. Pero el Señor también me dice, tú vas a hablar con el pastor, pero quiero que sepas que el pastor no te va a creer. El pastor te va a hacer creer que te creyó. Y para esto, hermanos, estos 2 pastores andaban en pecado, sobre todo el pastor. Y el Señor me dice, Él no te va a creer, pero tú vas a hablar con Él, tú le vas a decir todo lo que yo te mostré. Y hay más que está escrito aquí en cuanto a esta visión. Yo voy y hablo con Él y Él me dice, como hace una cara como de burla, pero no hacia la palabra, sino hacia los líderes. Y me dice, no me sorprende. Esto no me sorprende para nada. Yo sé que los líderes son así. Yo dije, bueno, yo no le dije a él, el Señor me dijo que tú no me ibas a creer o que usted no me iba a creer. Yo no dije nada, yo solo di lo que el Señor me dijo que hablara, eso fue lo que dije. La esposa del pastor me dice también que han tenido conflictos con ellos y que han sido conflictos fuertes, pero que se tienen que amar porque fuimos llamados a amar. Le dije, yo lo único que tengo que decirles es la palabra que el Señor me muestra. Yo la dejo, se las dejo a ustedes y yo me retiro. Yo no tengo nada que ver en esto. Ni siquiera sé quiénes son los líderes, no los conozco. Solo a los que yo conocía como líderes eran al hermano de mi ex esposo y a la esposa. Eran los que yo conocía como líderes, pero porque eran parte de la familia de mi ex esposo. Les doy la palabra, tiempo después, días después, noto que los líderes, ya empecé a notar quiénes eran los líderes porque yo notaba cómo me trataban. Tengo entendido que el pastor y la esposa hablaron con ellos y les dijo lo que yo había dicho que el Señor me había mandado decir. Obviamente se ponen en contra de mí y desde entonces empieza una batalla. Para esto, la líder que yo les comento que era la cuñada de mi ex esposo, para esto ella a mí ya no me tenía, nunca me quiso, nunca me aceptó en la familia, siendo que yo ella se casó 10 años después de que yo me casé o algo así, 8 años creo, y era muy joven comparada conmigo, es 10 años menor que yo. Sin embargo, ella trajo mucha división, agregó más división en cuanto a la familia de mi ex esposo, hacía que entre ellos se pelearan, hizo que mi ex esposo no hablara con su hermano. Había mucha división en la familia, más de lo que ya había en la familia de mi ex esposo, y tengo entendido que también había esa misma división en la iglesia. Esta pareja eran los líderes de niños, y esta pareja tenía un grupo de personas con los que nada más ellos se juntaban, que era la gente que aparentaba tener dinero. Eso yo lo noté desde un principio, no, nadie me lo contó, yo lo noté. Yo igual saludaba, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Buenos días, y era todo. Yo no me acercaba a nadie de ellos ni a ninguno de los otros líderes, pero ellos se vinieron acercando a mí poco a poco. Se vinieron presentando, yo soy la líder fulana de tal, yo soy el líder, porque yo era nueva en la iglesia, entonces fue como los fui conociendo y a los pocos días entonces ya sentí el peso de su odio, ya hacían detallitos, cosas pequeñas que ni siquiera vale la pena contar, pero lo conté aquí en mis escritos. Y yo dije, bueno, ni modo, es lo que es como es, y yo no voy a cambiar nada de lo que dije, porque el Señor fue el quien lo dijo, no fui yo. El Señor fue el quien me dio la visión, no es algo que yo me inventé. Y así pasa el tiempo, hermanos, meses y meses. Pero para esto, yo voy
Una vez el pastor habla que si quieres pasar para que oren por ti, o si tú quieres orar en el altar, que pases. Y está esta mujer líder de los niños sentada exactamente enfrente del altar, donde yo voy y me siento y yo empiezo a llorar, porque yo tenía una situación que yo tenía ya con años de haber llegado a este país y extrañar mucho a mis abuelos y haber dejado mi casa, y todo eso a mí me agobiaba mucho en ese tiempo. Y cuando hablaba, cada vez que hablaba con mis abuelos, ellos lloraban y eso a mí me rompía el corazón, a mí me dejaba muy triste por muchos días, y cada vez que hablaba con ellos era lo mismo. Esta vez pasé al altar y yo estaba llorando y dije, Señor, tienes que sanar mi alma y el alma de mis abuelos, porque es muy difícil estar separados de dos ancianitos que siempre estuvieron cerca de mí, de mis niños. Entonces el Señor fue sanando. Cuando yo veo, me levanto ya pero yo estaba llorando, me trato de levantarme porque estaba de rodillas, volteo de alguna manera, puedo ver a la líder de los niños y está con una sonrisa de aquí, de burla, de oreja a oreja, burlándose y viéndome de los pies, casi pues yo estaba de rodillas, pero de arriba, de abajo hacia arriba, con un desprecio. Y el pastor le dice, cierra tus ojos y deja de burlarte delante de toda la congregación. Yo alcanzo a ver eso, yo veo cómo ella se asusta, cierra los ojos y se agacha y empieza según esto a orar. El pastor me dice, siento mucho que ella te trate así. Le dije, no, esto no es de ahorita, esto es ya de años. Esto siempre ha sido así y es por eso que yo no estoy tan cercana a la familia a causa de eso, porque era conflicto tras conflicto. Bueno, ellos solamente eran uno de los líderes. Había otros 9 parejas de las cuales también se encargaban de hacer lo mismo que hacía ella con la gente. El Señor me va mostrando cosas. El Señor me dice en una ocasión, probablemente yo ya subí un video acerca de esto, ya esta iglesia se había movido a otro lugar, ya era un lugar más grande y estábamos apenas estrenando este lugar. Y yo estaba sentada, el altar que hicieron ellos ya era, vamos a decir que es así, rectangular, y había sillas aquí, enfrente y al lado. Era prácticamente en medio de las sillas. Yo estaba de este lado es el frente, y de este lado que es el frente estaban muchos de los líderes. Ellos siempre se sentaban mero enfrente del altar. Yo no sé por qué hacían eso. Siempre estaban ahí mero enfrente del altar. Ese día a mí me tocó sentarme aquí así, enfrente de ellos, a un lado. Y cuando yo llegué empezó la alabanza y se sintió, al menos yo sentí tan bonito. Yo cerré mis ojos y empecé a adorar al Señor. Y la alabanza iba fluyendo cada vez dentro de mí más bonito. Yo no sabía quién estaba al lado de mí. Yo no sabía que esos líderes estaban enfrente del altar, hasta que me di cuenta cuando el Señor, mientras que yo estoy con mis manos levantadas, así, con mis ojos cerrados, y yo estaba metida en lo mío, yo escucho entre mi canto, yo escucho una voz que se ensordece todo, incluso la música de la alabanza. Yo escucho que me dice, esa voz tan bonita y tan suave, me dice, abre tus ojos. Entonces yo paré de alabar, de cantar, y en mi mente detuve y pensé, ¿qué escuché? ¿Escuché algo? Y me quedo en silencio, con los ojos cerrados, con mis manos en alto, esperando a ver si escuchaba algo más otra vez. Y vuelvo a escuchar, abre tus ojos. Entonces yo dije, sí, Señor. Abrí mis ojos y enfrente de mí exactamente, que era donde estaban sentados los líderes, estaba una de los líderes y con otra mujer. No estaban los esposos, estaban nada más ellas como mujeres ahí al frente, y ella está también con sus manos levantadas, mirando al frente, al altar, con su cabeza hacia arriba, y parece que ella está adorando al Señor. Entonces otra vez escucho, abre tus ojos y mira. Ya tenía mis ojos abiertos, pero el Señor me decía, mira, observa. Entonces empiezo a ver yo que ella tenía su pelo, yo creo que un poquito más corto que el mío, medio chinito, y de repente ese pelo desaparece
Cuando yo empiezo a ver en realidad lo que era en lo espiritual, lo vi físicamente, exactamente estaba pasando esto enfrente de mi cara. El Señor me dejó verlo. Ella tiene sus manos así y su cabeza hacia arriba, su pelo desaparece y empieza la boca, la cara a deformarse, empieza a crecer. Fue lo primero que vi, que después del pelo que desapareció, lo primero que después lo que vi fue que el hocico de un lobo, de un perro, se iba extendiendo hacia el frente, muy grande, muy, muy grande. Empiezan a levantarse los oídos, o mejor dicho, las orejas de un lobo. El pelo empieza a crecer como el pelo de un lobo, con los colores que distinguen a un lobo. Y los ojos, toda la cara empieza a transformarse exactamente enfrente de mí, tal y cual como yo lo había visto en las películas o como cualquier persona lo ha visto en películas, así lo vi yo. Entonces cuando ella se empieza a transformar de aquí hacia arriba, la cabeza creció descomunalmente, era una cabeza enorme de lobo, enorme. Los ojos, el pelo en la cara, todo un lobo completo, y abre el hocico y el hocico se ve así de grande, largo de este largo, grande abierto, y cuando veo que se abre el hocico, empiezan a crecer los colmillos, los de arriba hacia abajo y los de abajo hacia arriba, colmillos grandes, y el hocico negro, 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 muy feo. Abre la boca y empieza empezó a hacer como a gruñir. Yo en ningún momento sentí miedo, para nada, ni siquiera un segundo tuve de temor cuando lo vi. Yo al contrario, yo lo estaba disfrutando cada transformación que pasaba en esta mujer. Y te voy a decir que la mujer es muy chiquita. Esta mujer yo creo que mide unos menos de 5 pies, yo mido 5'4". Ella me llegaba como aquí, es muy chiquita y muy, muy delgadita, o era. Pues ella se vio grande a comparación de cómo era cuando ya estaba transformándose en un hombre lobo. Entonces yo no tenía ningún temor, pero ¿sabes qué, hermano, hermana? Cuando yo estoy viendo la transformación, esto es de Dios, todo esto es de 100% de Dios. ¿Sabes qué pasó? Que la alabanza, todo paró. Era como que el tiempo había parado alrededor de ella. Y yo estaba expectando todo. No había música de alabanza, no había movimiento. Había gente que estaba cantando fuerte antes de que el Señor me dijera que abriera mis ojos y viera. Todo eso desaparece y es como que esta persona está en una burbuja. Estamos las dos en un campo o en una burbuja que no permite que nada suceda alrededor. Entonces, esta persona, cuando el Señor me está mostrando, esta señora cuando termina de transformarse por completo, que es de aquí hacia arriba, hacia la cabeza, voltea hacia donde estoy yo y empieza a abrir el hocico más fuerte y a moverlo como cuando un perro está a punto de atacarte, así. Y en ningún momento sentí temor de eso tampoco. Entonces regresa su cabeza otra vez hacia el altar y el Señor me dice, ¿ves? ¿Qué es lo que viste? Le dije, Señor, se transformó en un hombre lobo. Y dice, el Señor me dice, ella no me está adorando a mí. Ella no viene aquí a adorarme a mí, ella viene aquí a adorar a Satanás. En eso empieza la transformación en forma regresiva, empieza otra vez, como está el hocico así de largo, empieza a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia su boca, y empieza a transformarse una vez más en humano, desde la boca, los oídos se desaparecen, el pelaje se va desapareciendo poco a poco, regresa ella exactamente en su forma humana. Hasta ahí termina la visión que el Señor me mostró, pero hermanos, a partir de eso, esta situación entre ellos, el Señor y yo, se puso muy difícil. Empezaron incluso a levantar falsos, a hacer muchas cosas. El Señor, así como me mostró eso, también me mostró muchas cosas más. Pero esto te lo cuento poco a poco en otro video
Llevo 20 minutos casi, no quiero hacerlos muy largos. Hermano, Dios te bendiga. Espero que esto sea de bendición para ti. Yo sé, hermano, que hay algunos de ustedes que están en unas iglesias donde no tienen paz, porque hay cosas que se están haciendo que perjudican el evangelio. Entonces, hermanos, confíen en el Señor los va a mover, el Señor los va a llevar a un lugar donde el Señor sea permitido a estar presente en esas iglesias. El Señor Jesucristo no estaba permitido en esta iglesia. El Señor me lo dijo y esto te lo cuento también en otro video más. Dios te bendiga, confía en el Señor. El Señor Jesucristo es el Señor de tu vida y Él es el que decide qué es lo que tú vas a hacer en tu vida, qué es donde tú te vas a ir a alimentar de su palabra. Y te lo digo si es que tú estás pasando por esta situación. Y si no, sigue donde estás, sigue adorando al Señor, donde quiera que tú vayas, adora al Señor. Él merece adoración y alabanza todos los días. Si no lo puede hacer físicamente, en tu corazón, en tu mente, cántale al Señor, adórale, le gusta que le canten. Y Dios te bendiga, hermano. Hablamos muy pronto. Que el Señor te bendiga siempre, 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 y te bendiga a ti y a los tuyos cada día más, cada día más y más. Perdón que a veces me equivoco. Yo no sé por qué será por los nervios, pero mis deseos son de corazón que el Señor siga bendiciendo tu vida y que ojalá mi testimonio sea de bendición a la tuya, que ese es el único propósito. Que el Señor te bendiga y que su nombre sea exaltado por medio de mis videos. Dios te bendiga, hermano, hermana. Hablamos pronto, nos vemos muy pronto. Bendiciones.